Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con uno de esos elementos que damos por sentado en cualquier acuerdo, pero que tiene muchísima más miga de la que parece. El objeto de un contrato. A simple vista parece obvio, pero ya veréis que esconde una lógica jurídica fascinante. A ver, si pensamos en un contrato, lo primero que se nos viene a la cabeza es el consentimiento, ¿verdad? Que las dos partes estén de acuerdo. Pero, ¿con eso basta? Pues no. La ley nos dice que falta una pieza fundamental, un requisito sin el cual, legalmente, no tenemos absolutamente nada. Pues sí, el artículo 1794 del Código Civil es súper claro en esto. Para que un contrato exista, se necesita un objeto que pueda ser materia de él. Y justo aquí, en esta frase, es donde empieza todo el juego. Porque, y aquí viene la primera sorpresa, la expresión objeto del contrato, que la usamos todos los días hablando con propiedad, técnicamente no es correcta. La definición legal es mucho más precisa, y cuando la entiendes, la perspectiva cambia por completo. Para pillar bien qué es el objeto, lo primero es como resetear una idea que casi todos tenemos metida en la cabeza. Tenemos que separar lo que es el contrato en sí de lo que el contrato produce. Y aquí está la clave del asunto. Como explican estos juristas Colin y Capitant, un contrato en realidad no tiene un objeto. Un contrato es como una fábrica. ¿Y qué fabrica? Pues fabrica obligaciones. Y son esas obligaciones, las que nacen del contrato, las que de verdad tienen un objeto. Ese objeto puede ser dar una cosa, hacer algo o no hacerlo. Por eso, para que nos aclaremos, la doctrina hace una distinción muy útil. Habla de objeto directo y de objeto indirecto del contrato. El objeto directo es la obligación misma, el acto de crear, de transferir esa obligación. Y el indirecto ya es, por así decirlo, la chicha del asunto, la cosa o el hecho sobre el que trata esa obligación. Y esto no es una tontería teórica, ¿qué va? Fijaos en este ejemplo, que es brillante para ver por qué esta distinción es tan importante. Imaginaos un contrato sobre la herencia de una persona que todavía está viva. Ese contrato es ilegal, la ley lo prohíbe. El objeto del contrato, es decir, la obligación de transmitir esos bienes en el futuro, es ilícito. Pero en cambio, los bienes de esa herencia, la casa, el coche, el dinero, o sea, el objeto de la obligación, son perfectamente legales. ¿Se ve la diferencia? La prohibición está en el acto de contratar, no en las cosas. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por lo más común, lo que a todos se nos viene a la cabeza, cuando el objeto de la obligación es una cosa material, algo que se puede tocar. Para que una cosa pueda ser objeto de un contrato, la ley nos pone 3 filtros, 3 requisitos indispensables. Si falla uno solo de ellos, el contrato sencillamente no existe. Vamos a verlos. El primer requisito es de cajón. La cosa tiene que existir en la realidad. No se puede vender, por ejemplo, el hada madrina de la Cenicienta o un unicornio. ¿Por qué? Pues porque son seres que no existen en la naturaleza. Sin un objeto real no hay contrato que valga. Pero ojo, que esta regla tiene una excepción muy interesante. La ley sí que permite contratar sobre cosas que todavía no existen, pero que se espera que lleguen a existir. El ejemplo de toda la vida es la venta de la cosecha del año que viene. Aunque aún no haya nada plantado, ese contrato es totalmente válido. El segundo filtro es la determinación. El objeto tiene que ser específico o como mínimo que se pueda llegar a especificar. Un contrato que diga «te vendo un animal» sería inexistente. ¿Por qué? Pues porque el vendedor podría cumplir entregando un elefante o una hormiga. Esa ambigüedad total lo invalida por completo. Se necesita concreción. Bien, ya hemos visto qué pasa con las cosas. Pasemos ahora al segundo tipo de objeto. ¿Qué ocurre cuando la obligación no es dar algo material, sino hacer una acción, o incluso no hacerla? Aquí las reglas se simplifican, pero son igual de firmes. Son solo 2. El hecho, ya sea hacer algo o abstenerse de hacerlo, tiene que ser, primero, posible y, segundo, lícito. Cuando hablamos de posibilidad, hay que diferenciar 2 tipos. La imposibilidad física es cuando lo que se promete choca directamente con las leyes de la naturaleza, como prometer resucitar a un muerto. Y luego está la imposibilidad jurídica, que es cuando el hecho, aunque físicamente se pueda hacer, va en contra de una norma legal, como prometer matar a alguien. En ambos casos, el resultado es el mismo. El contrato es inexistente. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión. Vale, tenemos las reglas, pero ¿qué pasa si nos las saltamos? ¿Cuáles son las consecuencias reales si un objeto no cumple con todo esto? Pues la consecuencia es la más grave que contempla el derecho, la inexistencia. Ojo, no es que el contrato sea nulo o anulable, no. Es que, para la ley, es como si nunca hubiera pasado. Es un fantasma jurídico. No produce ningún efecto, no se puede arreglar con el tiempo, es literalmente la nada. Y aquí, una aclaración muy fina pero importante. Cuando la ley habla de ilicitud en el objeto, se refiere al hecho o a la abstención. Las cosas en sí mismas no son ilícitas.
Por ejemplo, la droga en un laboratorio no es ilícita. Lo que es ilícito es el hecho de traficar con ella. Es esa acción, que sería el objeto del contrato, lo que lo anula todo. Y para terminar, vamos a aterrizar todo esto en un caso súper práctico que nos demuestra cómo estas reglas afectan a algo tan básico como la propiedad de las cosas. El momento exacto en que una persona se convierte en dueña de algo depende de si el objeto está determinado o no. Fijaos qué diferencia. Si alguien vende este libro concreto que tiene en la mano, la persona que compra se convierte en dueña en el mismo instante en que se dan la mano. Pero si lo que se vende son 10 vacas de un rebaño, el comprador no será dueño hasta el momento en que se elijan esas 10 vacas concretas y se sepa cuáles son. Y esto no es una opinión, es que lo dice la ley, así de claro. Este artículo lo confirma. Para cosas determinadas, el simple acuerdo sobre la cosa y el precio hace que la venta sea perfecta y que la propiedad se transmita. Da igual que aún no se haya entregado la cosa o que no se haya pagado, el acuerdo lo es todo. Así que, la próxima vez que se cierre un trato, sea comprar un café o firmar algo importante, merece la pena pararse a pensar, ¿tenemos claro cuál es la obligación que estamos creando y cuál es su verdadero objeto? Entender esto es al final clave para proteger nuestros derechos. Nos vemos en la próxima.